El año pasado, cuando cerraron las escuelas y liceos en el mundo entero producto de la pandemia de COVID-19, a Uruguay ese sacudón lo agarró bastante bien parado por contar con años de experiencia del Plan Ceibal. Un año después, con varios aprendizajes y ajustes implementados, la educación vuelve a la virtualidad y desde ayer es obligatoria en primaria y secundaria. Sobre qué forma tiene esta obligatoriedad en un contexto de educación virtual, hablamos con el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP. Esto explicaba ayer aquí en entrevista con En Perspectiva. No quiere decir que un estudiante tiene que estar tras un monitor, en una videoconferencia, en forma permanente durante todo el horario, porque somos conscientes, porque conocemos la realidad del país, que no todos lo pueden hacer. Y porque además existen distintas estrategias que combinan el trabajo propio en grupo solitario de los estudiantes en un marco también conectados a través de videoconferencia. No el estar permanentemente conectado asegura la mejor educación desde la virtualidad. Pero de cualquier manera esta cuestión de la virtualidad abre obviamente varias preguntas y desafíos. ¿Qué pasa con la conectividad para trabajar con las ceibalitas? ¿Qué sucede cuando se rompe una de estas computadoras? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo los docentes para adaptarse a este nuevo contexto? Bueno, de esto les proponemos hablar en los próximos minutos con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, quien es además magíster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard. Folgar, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Una consulta para ingresar un poco en lo que es hoy en día el Plan Ceibal. El año pasado, por fuerza, digamos, y a fuerza, se multiplicó a gran velocidad la cantidad de usuarios de las plataformas que ofrece Ceibal. Sobre fin de año, usted dijo que, a pesar de que habían vuelto muchas clases presenciales, igual se mantenía un promedio de conexión alto de estudiantes al Ceibal, ¿no? Señaló Sí. que antes de la pandemia era difícil llegar a los 100.000 estudiantes por jornada y sobre el fin de año, sin embargo, se conectaban cerca de 200.000, ¿es así? Es así, estábamos en un promedio de 206.000 conexiones diarias, que es muy, muy alto, y que nos marcó un cambio de comportamiento de parte de estudiantes y docentes, que para nosotros es una muy buena noticia de cara al futuro, ¿no? Pensando en un sistema educativo integrado entre lo presencial y lo tecnológico, virtual, y las tecnologías y los software que disponibiliza Ceibal. Entonces, en ese sentido, eso era un fenómeno llamativo para nosotros. Nunca se había dado un crecimiento tan explosivo en la historia de Ceibal. No, de hecho, a ver, previo a 2020, uno podría decir que había un uso más o menos de un 9% de la matrícula de la educación pública, de las plataformas de Ceibal, de las soluciones de Ceibal, y hoy estamos en 95%, 98% en docentes, 95% en primaria, 92% en secundaria, según más o menos los números que estuvimos monitoreando en 2020, y a partir de ese fenómeno se tomaron varias determinaciones. Nosotros, cuando comienza la pandemia, ya por el 13 de marzo, comienza la pandemia, comienza el cierre de centros educativos, el 16 de marzo, una de las políticas fundamentales fue priorizar el vínculo a través de las soluciones de Ceibal. Y a partir de allí empezamos a ver un crecimiento exponencial y fuimos tomando medidas adicionales para favorecer ese crecimiento, porque entendíamos, y también la ANEP entendió, que el vehículo privilegiado para mantener la conexión, por un montón de razones, por razones de infraestructura, por razones de dispositivos, por razones de conectividad, de capacidad de soporte, eran las soluciones que proveía Ceibal, cosa que a nosotros obviamente nos pone muy, muy conformes, muy contentos y orgullosos, porque lo más importante es que podamos brindar un servicio que sea útil y que sea apropiado para los fines, en definitiva, de aprendizaje. Y lo cierto es que a partir de ahí se han tomado acciones adicionales para que continúe creciendo, han tenido sus frutos, las estrategias televisivas,
las instancias de formación adicionales, los programas de acompañamiento para familias, y hemos visto que sigue creciendo ese uso. Y otro fenómeno muy interesante es el tipo de uso. Se ha vuelto mucho más intencionado, mucho más experto, tanto de parte de estudiantes como de parte de docentes y familia. Así que ven una mejora entonces en el tipo de uso que se le da. ¿En qué se puede percibir eso en la práctica? Tal vez, cada uno se emociona con cosas diferentes, pero para mí el día de ayer fue muy emocionante en cuanto a que, a las 8 de la noche, que fue la última vez que miramos, teníamos récord absoluto de acceso a las plataformas, a las soluciones de Ceibal, y lo más interesante no era solo la cantidad de acceso, sino el tipo de uso, ¿no? Lo que estábamos viendo era docentes y estudiantes haciendo entregas, compartiendo contenido, generando foros, generando instancias de videoconferencia, un tipo de uso muy distinto del que se veía en el pasado, que tal vez se utilizaban las plataformas únicamente como repositorios, se subían tal vez PDFs, textos o materiales. Ahora es un uso mucho más rico, con mucho más ida y vuelta. Eso es indicador de mayor calidad en el diseño de experiencia de usuario. Para nosotros eso es una muy buena noticia. ¿Cómo fue el número que manejó entonces para saber, o sea, ayer cuando se retomaba a la obligatoriedad de la educación, digamos, pero en este formato virtual, habíamos mencionado las cifras previo, 100.000, después 200.000 llegaron en 2020 y sobre fines de 2020 andaban en 200.000, ahora, abril 2021. A ver, sí, tal vez como para graficarlo lo mejor posible, es nosotros comenzamos diseñando para un escenario de presencialidad plena, y ahí teníamos, durante los primeros 15 días del año, tuvimos accesos de unos 258 en el pico más alto, 200.000 era el promedio, seguíamos más o menos en los niveles de presencialidad plena de 2020. En los picos tuvimos cerca de los 250.000. El jueves previo a la semana de turismo tuvimos 315.000 usuarios diferentes, que eso ya era un pico histórico entre 2021 y 2020. Y ayer a las 20 horas teníamos 365.000 accesos, que también es un número récord. Lo que además, todavía no chequeé, pero como sabemos que el uso de plataformas más o menos se mueve entre las 7:30 de la mañana y las 10:30 de la noche, es posible que ese número sea aún mayor. Lo que estamos mirando es, en ese funcionamiento durante esta semana, cuál es el comportamiento, cómo se está utilizando. Otra de las muy buenas noticias para nosotros, con esta gran cantidad de carga que recibía el sistema en este lunes pasado, ayer, era la innovación que hicimos con Conference, para que no consumiera datos a través de la exoneración que hace Antel para las videoconferencias. ¿Cuál iba a ser el comportamiento? Para eso nosotros, cuando comenzamos el año, lo armamos y lo diseñamos para la presencialidad, y en ese sentido le habíamos dado una capacidad determinada que tenía que ver con los niveles que habíamos visto en 2020, con algún plus. Entonces, frente al escenario de cierre de centros, multiplicamos por 5 esa capacidad, y ayer fue solamente necesario el doble de lo que era en inicio para la presencialidad, o sea que todavía tenemos paño para crecer. Pero a ver, para entender bien, la aplicación de videoconferencias, digamos, o mejor dicho, la herramienta de la videoconferencia, previamente estaba poco desarrollada para un escenario en la que estábamos acostumbrados a la virtualidad, ¿no? Ahora, este año en particular, lo que hicieron fue robustecer la videoconferencia. No,
es más complejo que eso. En realidad, el software de videoconferencia, el uso de videoconferencia había ido creciendo durante todo 2020, en la medida que los docentes y los estudiantes iban sintiendo como más a gusto con ese mecanismo, lo que se había distribuido el uso de software de videoconferencia. Para eso implicaba que para algunos estudiantes y docentes, la selección del software de videoconferencia, integrarlo a la plataforma CREA podía ser un obstáculo. Redujimos ese obstáculo integrando Conference a CREA, es decir, con un único clic comenzaba una videoconferencia dentro de la plataforma que ya estaba. Esa fue una primera mejora. La siguiente mejora, eso vimos que redujo los obstáculos y tuvimos más usuarios de videoconferencia. La siguiente mejora fue localizarlo en Uruguay, el software de Conference, los servidores de Conference, para que Antel pudiera liberar el tráfico y hacer que el tráfico de videoconferencia fuera gratuito, que eso era otro obstáculo que veíamos. Bueno, como las videoconferencias consumen muchos datos, podía haber ahí otro obstáculo de un uso intencionado de la videoconferencia para la educación. Tratamos de quitar ese obstáculo hasta un punto, y ahora lo que hicimos fue multiplicar por 5 la posibilidad de las videoconferencias sin consumo de datos, cosa que debería quitar obstáculos adicionales para que se haga un uso más intenso de esa solución. De nuevo, dentro de los diseños de los docentes, que son quienes saben cuál es el mejor equilibrio entre cantidad de horas de videoconferencia, claro, cantidad de horas de asincronía y demás. Para Ceibal lo más importante es poner en manos de estudiantes y docentes las mejores herramientas y la mejor experiencia de usuario posible para que logren sus objetivos tan importantes, que es sostener el vínculo y que sucedan aprendizajes. Ahora en este escenario tan particular de la presencialidad suspendida, pero posteriormente cuando esté la presencialidad total, también tengan las mejores herramientas tecnológicas a favor de la enseñanza que podamos brindar. ¿Ustedes tienen alguna medición respecto a eso, a el tipo de uso que se le está dando? Por ejemplo, ¿cuánto se está usando la videoconferencia como tal y cuánto en realidad el uso es más pensado en, bueno, dejar la tarea y que después el estudiante la haga de forma sincrónica? Bueno, nosotros tenemos hicimos todo un relevamiento de 2020 y un poco el fenómeno es ese, ¿no? Fuimos viendo que había un uso cada vez más estratégico, más intencionado, donde hay módulos, tiempos como de 15, 20 minutos de videoconferencia, posteriores trabajos asincrónicos, entregas a través de la plataforma CREA y demás. Cada diseño de experiencia es única, cada docente que se va volviendo más experto en ese uso, se vuelve un diseñador de experiencias de aprendizaje en esos entornos y utiliza diferentes combinaciones. Por eso nosotros lo que sí vemos es el fenómeno en general. Ahora lo que vamos a necesitar durante este 2021 es por lo menos 2 semanas para ver cuál ha sido el comportamiento en este escenario de esta virtualidad. Porque cada vez que hay una apertura, cada vez, no sé, si dentro de 2 semanas abren los centros rurales o abren los primeros y segundos años de primaria, ya el escenario del sistema por completo cambia y tenemos que ver qué significa eso para ese entorno. Pero sí, nosotros vamos viendo cuánto uso se hace de videoconferencia, cuánto uso se hace los modelos asincrónicos, cuánto uso se hace de las demás plataformas. Una cosa que hemos visto también crecer es el uso de la biblioteca Ceibal, con todos los recursos y los textos para educación pública. Durante marzo de 2021 también tuvimos récord histórico de acceso a los materiales, los libros de texto para primaria y secundaria de la educación pública, descarga totalmente gratuita de esos materiales. A su vez que tuvimos un gran uso de plataformas como Matific, que tienen a su vez un apartado para padres, donde también vemos que cuando hay más virtualidad hay muchísimo más uso y necesidad de acompañamiento para familias, y eso también ha tenido un crecimiento. O sea que nosotros ahora lo que vamos a hacer durante estos días es continuar mirando cómo se desempeñan las plataformas y seguramente
En 48 horas tendremos información sobre cantidad de videoconferencias, si se quiere, en estos primeros días, y en un par de semanas tendremos un monitoreo un poco más, con más cantidad de puntos de datos para poder contar, bueno, cómo vemos el comportamiento en la semana. Porque de nuevo, lo que sucede en un día, Claro. para un docente que planifica más bien en términos de semanas o periodos más largos, no puede no ser representativo del uso que le vaya a estar dando a la plataforma. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal. Vamos a hablar del tema de la conectividad y aquellos alumnos que tienen alguna dificultad para conectarse. ¿Qué pasa con las reparaciones de las ceibalitas? Enseguida volvemos con eso. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando sobre el Plan Ceibal en este regreso a clases virtuales y obligatorias. ¿Qué herramientas tienen alumnos y docentes a disposición? ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen problemas de conexión? Bueno, de eso continuamos charlando con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, magíster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard. Folgar, vamos con algunas dudas prácticas que desde ayer, cuando empezamos a hablar del tema de cómo se retomaban las clases con estas características, ¿no? De obligatoriedad, pero con esto de, en un contexto de virtualidad, aparecen múltiples dudas, ¿no? Una que tenía que ver con qué pasa con la conectividad con alumnos o docentes que no tienen una buena conexión o directamente no la tienen, digamos. Sí, ahí hay dificultades que impone la realidad, sin duda, y que las hemos visto también durante 2020, todos hemos evidenciado, y a nivel incluso mundial ha habido dificultades reportadas en ese sentido, que tienen que ver, sí, con la conectividad, que tienen que ver con la disponibilidad de dispositivos. Uruguay cuenta con la posibilidad de que los estudiantes de educación pública tengan dispositivos a disposición, y eso es una ventaja comparativa gigante. En otros lugares se ha vuelto mucho más difícil esa parte, pero incluso dentro de Uruguay, si uno piensa, bueno, la disponibilidad de dispositivos en el sistema público tal vez es mayor que en algunos ámbitos del sistema privado. Entonces ahí también, cuando uno mira el sistema educativo como sistema educativo, cada hogar, en cuanto a la disponibilidad de dispositivos, tiene que hacer realmente un gran equilibrio para poder lograr que las cosas sucedan, y cada una de las familias, cada uno de nosotros lo vemos y lo vivimos. Desde el lado de Ceibal, que tiene esta ventaja de poder proveer dispositivos para el sistema público, el desafío grande es mantener el parque, como le llamamos nosotros, de dispositivos en el mejor estado posible, en colaboración con quienes reciben esos dispositivos, ¿no? Afortunadamente 2020 fue un año en el que la tasa de roturas, para nosotros, del lado que nosotros vemos, decreció y permitió tener un parque en funcionamiento durante más meses del año en mejor estado, lo que no quita que las máquinas se rompen, como toda máquina, y que hay que repararlas. La ventaja que tenemos en este momento del año con respecto a 2020 es que no estamos con centros de reparación cerrados. Y eso implica que tenemos una red de centros de reparación distribuida en el país que vuelve las reparaciones más ágiles. Eso es un buen punto para aclarar, porque nos habían llegado inquietudes que planteaban que, por el contrario, que tenían entendido que por estos días no estaban abiertos los centros de reparación. Usted dice, ahora sí están trabajando, están funcionando normalmente. Bueno, ahí nosotros también nos debemos supeditar. Puedo estar no teniendo alguna información en este último momento, a las medidas que tome cada departamento, y si, bueno, hay algún centro en particular que haya tenido que cerrar por razón sanitaria, pero desde el mandato y desde lo que está establecido por las autoridades sanitarias, no es la misma situación que en 2020, donde absolutamente se había cerrado todo. De todas maneras, nosotros siempre tenemos la ventanilla para recibir reparaciones aquí en el edificio central, y además está la posibilidad de mandarlo por correo
por los mecanismos que también ya están establecidos. Toda la información actualizada está en el sitio de Ceibal, pero el escenario es distinto de 2020. Con respecto a la conectividad, que tú también era un tema que traías, creo que las novedades de ayer respecto a las bonificaciones adicionales que sacó Antel para conectividad son un desahogo muy importante, porque sí, Ceibal tiene la dificultad de que garantiza la conectividad en los centros educativos, y hemos hecho un esfuerzo muy grande durante 2020 para mejorar el desempeño de las conexiones en centros educativos donde el tipo de conexión no era tan rápida. Eso hicimos una gran inversión y una gran mejora allí, pero cuando los estudiantes y los docentes están en los hogares, se nos vuelve un poco más complejo, porque no podemos hacer más que facilitar una parte de la conectividad, que en concreto es, de nuestra parte, la posibilidad de, desde las apps de celulares de CREA, Schoology en definitiva, se puede acceder de manera offline, fuera de línea, a los contenidos, y por otra parte, que con un saldo mínimo se puedan tener videoconferencias sin consumo de datos. Esa es la parte de la conectividad que nosotros podemos facilitar en los hogares, dado que nuestra parte es más orientado a los centros educativos y a la conectividad en los centros educativos. Se manejó en algún momento, está claro, justo hoy más temprano hablábamos con el ingeniero Gurméndez, presidente de Antel, donde él detallaba, bueno, los planes, ¿no? De esos bonos que se le entregan a cada usuario según el plan una vez que gasta su saldo, y bueno, y él nos hacía la aclaración de que para aquellas personas que están en situación de deuda con la empresa, según el plan que tengan, también se estaban contemplando que se le diera esa bonificación, ¿no? Pero se ha manejado en alguna oportunidad, bueno, de establecer algo más de gratuidad. Por ejemplo, en el caso de los docentes, ayer Robert Silva, en una entrevista con nosotros, también hablaba de un plan de 600 y algo de pesos para promover mayor acceso de parte de los docentes. Había también quienes nos decían, bueno, pero no deberían pagar los docentes debería ser un servicio gratuito para los docentes. ¿Se ha explorado algo más? ¿Se puede avanzar en algo más en ese sentido? Bueno, ahí de nuevo, son las telefónicas quienes proveen ese servicio, e incluso nosotros los servicios que ponemos en los centros educativos son servicios de Antel, que tienen un determinados requerimientos y que se ajustan a las políticas de la empresa. En ese sentido, nosotros podemos facilitar en la identificación, en el tipo de uso que hacen los docentes, en contar cuál es el tipo de uso que hacen los docentes y los estudiantes a nivel educativo, podemos informar, pero realmente desde Ceibal, más que eso, acompañar y dar toda la información, no podemos hacer en cuanto a que las situaciones en los hogares y a cada abonado individual. Lo que no quiere decir que no haya exploraciones que me constan de parte de ANEP y de Antel, para poder seguir dando beneficios. También hemos estado en conversación, y de hecho el año pasado, Claro, había liberado el tráfico en algunos sitios de educación. Ahora seguimos también impulsando esas conversaciones para que el mayor ecosistema de conectividad sea viable para este contexto. Otra pregunta que nos hacían hoy más temprano cuando anunciábamos la entrevista es, ¿qué pasa con la conexión Wi-Fi, tanto en el caso del Ceibal, pero también incluso en el Ibirapitá, en la pata Ibirapitá, digamos, en plazas y en espacios públicos en general, que era también, ¿no? Un lugar donde habitualmente los chiquilines, cuando no tenían conectividad, bueno, se volcaban a ir para poder hacer uso de su Ceibalita. Desde 2015, si no estoy mal, si no me equivoco, la política de Ceibal ha sido fortalecer la conectividad en centros educativos,
y no hay una priorización de espacios públicos, también con el advenimiento y el avance del tendido de redes de Antel y de la llegada de fibra a los hogares y de los planes como Universal Hogares, que llegan con mucho beneficio a los hogares. En definitiva, en relación a la penetración de Internet en hogares en Uruguay. Se entendió que, bueno, el rol de Ceibal disponibilizando conectividad en esos espacios era más estratégico pasarlo a los centros educativos y conexiones de alta performance. Eso ha sido una estrategia desde ese entonces hasta hoy, no ha cambiado al respecto. O sea, y en cualquier caso, los chiquilines ustedes están percibiendo eso, están yendo a los alrededores de la escuela, por ejemplo, para tener internet, ¿eso se da todavía? No tenemos reportes de eso, no tenemos información sobre que eso esté sucediendo en estos días. Bien. No. Y en el caso de la conectividad en el área rural, que es otro tema en particular, otro contexto, porque hay cierta limitación de lo que es la conexión en general. Bueno, eso justamente ayer estábamos monitoreando cómo va a seguir el avance de la mejora de conexiones en centros educativos rurales. El año pasado fue de unas 320 conexiones con respecto a un avance que se hacía anual de unas 60 anuales. El año pasado logramos hacer unas 320 mejoras. Este año vamos por el mismo camino, ya quedan muchas menos, y estamos trabajando en conjunto con Antel, que está haciendo un despliegue de conectividad en el interior, donde han dicho que quieren priorizar el despliegue de conectividad en el interior con nueva tecnología, lo que a nosotros, desde nuestros puntos de acceso en los centros educativos, nos permite mejorar la performance de la conexión. Es decir, nosotros ponemos los medios, la infraestructura para que en el centro, utilizando esa nueva tecnología de Antel, la conexión sea más ágil y más robusta. O sea que en realidad seguimos con esa estrategia de fortalecer la conectividad en los centros. Sí es una prioridad, y tenemos que seguir mejorando la red en los centros educativos en todo sentido. En el área rural, ¿tienen cuantificado cuántos alumnos concretamente se ven afectados por problemas de conectividad que hace que no puedan usar directamente las ceibalitas? Bueno, en este momento con centros cerrados nosotros estábamos monitoreando la situación, habíamos mejorado esas 320 conexiones, nos quedaban en el orden de unas 500 conexiones a mejorar, 500 centros, lo que, bueno, si uno estima dentro de la matrícula de lo que son escuelas rurales, podrían dar en el entorno de 3.500 estudiantes. 3.500 estudiantes, bien. Tenía presente De una nuevo, cifra. son ¿Sí? estimaciones, ¿no? Son estimaciones Claro. de estudiantes de matrícula de centros rurales y la cantidad y el promedio por escuela rural, que también varía, ¿no? Entre 3 y 15 o 20 puede haber, dependiendo de los centros. Otra duda que nos llegaba era qué pasa con los alumnos de primer año de escuela que acababan de comenzar las clases y en algunos casos, o en su mayoría, no habían llegado a recibir la computadora todavía. Bien, ahí nosotros estamos ya hemos entregado, debemos entregar unos 40.000 dispositivos para primaria, para primero de primaria, y estábamos en 36.000, o sea que estamos muy avanzados en ese sentido. ¿Ahora en este periodo igual se puede seguir entregando o están limitados porque se hace desde la escuela nomás? No, estamos buscando, nosotros ya desde el año pasado buscamos los mecanismos para incluso con escuelas cerradas entregar los dispositivos. El año pasado llegaron a todos muy ágilmente. Tenemos un cronograma que va de marzo a julio en el que vamos entregando. Se hizo una priorización con ANEP sobre principio de año, donde estaba el criterio establecido de aquellos departamentos que estuvieron en situación sanitaria roja, mejor dicho, situación sanitaria más comprometida, se priorizará por ahí tenemos 100% o 99,9% de las entregas.
Y seguimos avanzando a partir de ahí. De nuevo, hay que entregar unos 40.000 dispositivos, estábamos en ese entorno de los 35, 36 ya. Deberíamos poder terminar con el ciclo de entregas de primero de primaria muy pronto y comenzar con el recambio de tercero de escuela, que si no estoy equivocado, ya comenzó en muchos departamentos. Luego movernos hacia el recambio en primero de ciclo básico y finalmente comenzar con algunos pilotos que nos habíamos trazado a comienzo de este año en bachillerato. Eso va a ser una de las novedades, el plan piloto en Sí, bachillerato. a partir de bueno, algunos cambios legislativos, afortunadamente también podemos llegar a bachillerato y vamos a hacer planes piloto, pruebas, para ver cuál es el mejor mecanismo de disponibilización de tecnología, de nuevo, para un sistema educativo con tecnologías integradas hacia el futuro. Tenía otra pregunta de la audiencia que es, además de las ceibalitas, ¿qué pasa con las Magallanes? En segundo ciclo trabajan con los celulares, es casi imposible, señala uno, y muchos estudiantes abandonan la sesión o no se conectan porque esas pantallitas que no, tienen que hacerlo en esas pantallitas que no están diseñadas, dice, para trabajos y para mantener la atención que se requiere, digamos. ¿Sobre eso tiene algún comentario? A ver, Ceibal fue disponibilizando dispositivos a lo largo de los años que tienen ciclos de vida de unos 3 años. Y eso significa que, bueno, como nosotros reponemos o renovamos el parque más o menos en esos ciclos, es el tiempo que nosotros damos soporte a determinados dispositivos. Lo que no quiere decir que esos dispositivos funcionen más allá del tiempo de que, bueno, están dentro de los años estipulados para el servicio de Ceibal. Obviamente en este contexto hay muchísimas personas utilizando cualquier dispositivo que tengan a mano y lo incentivamos, procuramos que eso suceda, pero no, en segundo ciclo, de nuevo, no había mandato de Ceibal de dar servicio allí, y quienes estén usando dispositivos en segundo ciclo de Ceibal hoy, que no hayan sido entregados en los últimos meses, seguramente son dispositivos que están fuera de ese proceso, digamos, de recambio de 3 años e incluso de reparación, y puede suceder que no haya ya repuestos en el mercado. Por otra parte, lo siguiente, hubo un estudio de ISILS, una investigación súper interesante, este comentario que traen sobre, bueno, qué tipo de dispositivo es el más conveniente para el aprendizaje a distancia. Y bueno, es cierto, eso incluso ha modificado hacia dónde van las tendencias de los fabricantes de tecnología, es decir, bueno, qué tipo de dispositivo está usando cada una de las edades, digamos, cada uno de los usuarios, para qué las usan y cómo disponibilizamos dispositivos, y eso lo hemos visto, ¿no? Cada vez tenemos celulares con pantallas más grandes, un montón de cambios que han sucedido porque se utilizan para otros fines. Yo creo que luego de este evento mundial vamos a ver también alguna innovación respecto al sector tecnológico y los fabricantes de qué tipo de dispositivos proveen para estos fines. De nuevo, como en segundo ciclo, los dispositivos, Ceibal no entrega dispositivos, son los dispositivos que tengamos disponibles, y es lo que hemos vivido todos, cuando tenemos que tomar una clase en el celular o tenemos que tomar una videoconferencia en un dispositivo que no tiene el tamaño o las prestaciones, se vuelve una experiencia un poco más menos agradable. Entonces, sí, entiendo cuál es la situación. Ahí creo que lo que hay que buscar y lo que procuramos buscar es ese equilibrio entre el diseño de la experiencia que logramos hacer quienes tratamos de acompañar a los estudiantes y la realidad de cada uno en este contexto, siempre esperando que en breve podamos volver a encontrarnos en persona. Para ir terminando ya, ¿tienen una evaluación? Hasta ahora nos hemos dedicado mucho a los aparatos, la conectividad. ¿Tienen una evaluación de cuánto
puede haber incidido desde el punto de vista de la educación como tal que reciben los niños estos meses de virtualidad, los del año anterior, y todavía es muy pronto, obviamente, para tener un panorama de lo que puede significar este año. No sabemos ni por cuánto tiempo va a ser este contexto, ¿no? Pero ¿ustedes hicieron alguna medición desde ese punto de vista? Sí, nosotros hicimos alguna medición, de nuevo, utilizando, creo que lo que vamos a tener que hacer, pero esto también, de nuevo, a nivel mundial, los expertos en educación lo están mirando, es, bueno, juntar la cantidad de puntos de datos que tenemos, de insumos, para tratar de armarnos la fotografía más clara de lo que sucedió. En concreto, en unos días seguramente se presente el informe del INED con respecto a las encuestas que se hizo de Aristas Media, y tenemos también los aportes de los docentes, de las encuestas que se hicieron por parte de la ANEP, y nosotros hicimos un estudio de más o menos el nivel de acceso y de uso de las plataformas en la media de las quincenas del año, para ver, bueno, cuál fue el nivel de sostenimiento este, del vínculo en ese mecanismo, y esas informaciones me parece que una vez que estén cruzadas nos van a dar un panorama de cuál fue el impacto real. Decirlo desde un único lugar ocasiona esto de decir, bueno, ¿qué significa que X cantidad de estudiantes no se conectaron a las plataformas de Ceibal? Bueno, significa eso, que no tuvieron ninguna conexión a la plataforma de Ceibal, pero eso es muy distinto en un estudiante de primero de escuela que en un estudiante de tercero de escuela, que en un estudiante tal vez de formación técnica de un programa muy especial. Tal vez en eso, en la formación técnica particular o en primero de escuela, se justifica el no uso de plataformas porque se utilizaron otros medios más específicos para ese tipo de enseñanza, y en tercero de escuela no, o viceversa. Entonces, por eso hay que hacer esos cruces. Esa información afortunadamente estamos trabajando en cruzarla, y supongo, creo que en las próximas semanas vamos a tener información mucho más clara, y además de parte de Ceibal, el reporte de Ceibal, bueno, la información ya la pudimos compartir con la NEPA ya por diciembre, y en los próximos días va a estar toda la sistematización de 2020 subida al sitio web de Ceibal, para que podamos conversar en torno a, bueno, lo que se vio desde un lugar, lo que se ve del otro, cómo cruzar esa información y analizar un poco el impacto. Yo, acá más como interesado y especialista en educación, creo que lo que tenemos que tratar de mirar es esto como, sí, sin duda es un fenómeno único, y no obsesionarnos con la pérdida de aprendizajes. Esa cosa como la pérdida de aprendizajes es un tema muy anguiloso, si se quiere, muy resbaloso, porque lo cierto es que es interesante lo que está diciendo para los padres, por ejemplo, ¿no? Porque hay como, esa es la preocupación que está latente. ¿Cuánto está perdiendo de aprendizaje? El ser humano aprende en cualquier situación y de todas las situaciones, afortunadamente. Es cierto que un aprendizaje intencionado en determinadas etapas de la vida es muy, muy importante para desarrollar ciertas habilidades. Pero no es lo que nos debe desesperar. Lo que nos debe preocupar es que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes estén prontos y estén emocionalmente emocionalmente dispuestos y mentalmente dispuestos a volver a aprender y a entender qué es aprender, cómo se ve mi aprendizaje y cómo yo en cualquier momento puedo aprender lo que no aprendí hoy. Eso es lo más importante, y es lo más importante que desde las familias también les podemos dar en este contexto a nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, bueno, lo que no aprendí hoy de este tema, lo puedo aprender mañana. Lo importante es que no deje de aprender y no deje de ejercitar la habilidad de aprender y de poder aprender en cualquier situación. Entonces hay pistas para acompañar desde los hogares en esta
predisposición al aprendizaje, y en esta lógica de trabajo en equipo con aquellos que nos pueden orientar mejor sobre cómo acompañar el aprendizaje de nuestros hijos y de nuestros estudiantes, que son los docentes. Ujú. Y hablando de ellos, por último, los docentes también han tenido que aprender y mucho, y seguramente ustedes desde la plataforma de Ceibal ven un cambio sustancial en lo que son las propuestas y el trabajo que se hace de parte de los docentes en este contexto. ¿Cuál destacarían, no sé, capaz que tienen medido algunas experiencias en particular que han sido como las más llamativas, las más novedosas, las más innovadoras? Sí, creo que una de las más novedosas ha sido lo que ha sucedido, más que nada por el impacto y por la amplitud, con Ceibal en inglés en torno a el desarrollo de aprendizaje por misiones, por desafíos, ¿no? Tratando de encontrarse con el estudiante y con la motivación del estudiante, resolviendo un desafío concreto que se extiende a lo largo de las semanas. Esa modalidad, ese cambio de paradigma del docente proponiendo un desafío y acompañando en ese desafío y sorprendiéndose de los aprendizajes de sus estudiantes, es bien interesante, y es bien interesante que haya sucedido en este entorno de semipresencialidad. Como ese también hemos visto proyectos de centro muy interesantes y comunidades virtuales profesionales de aprendizaje muy interesantes. Hemos visto redes de directores de centros educativos reuniéndose para tratar de ver cómo encarar desafíos más desde la lógica colaborativa, y hemos visto también un movimiento masivo de los docentes hacia tomar las formaciones que desde Ceibal propusimos, ¿no? Algo así como 12.000 docentes en 2020 tomaron cursos de Ceibal, y durante la escuela de verano también estuvieron muy presentes. O sea que hay muchísimas cosas sucediendo muy interesantes, muy esperanzadoras de cara hacia el futuro, y hay innovación también que queremos poder destacar y poner en evidencia, ni bien sea posible. Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, muchas gracias por estos minutos esta mañana. Volvemos a conversar, capaz que en otro contexto, ya con una educación más híbrida seguramente, y destacando todo eso, entonces lo que quede como aprendizaje. Gracias. Ojalá. Bueno, gracias a ti. Chau, chau.